Hola, buen día. Soy el teniente primero Dale Novare Gabriel y junto con la colaboración de la teniente primero Alcaraz Paula, Valentina Sarri y el teniente primero Cristian Utrera vamos a presentar el Ateneo Central de hoy. Tenemos un paciente masculino de 55 años, de 1,80 m de altura y 95 kilos, con un índice de masa corporal de 29. Que como factores de riesgo es hipertenso, presenta sobrepeso, dislipemia y estrés laboral. Como antecedentes cardiovasculares, en 2019 tuvo un accidente cerebrovascular isquémico que fue secuelado con hemiparesia de miembros inferiores y esto fue mejorando a lo largo de los años. Y en ese mismo año tuvo una safenectomía por insuficiencia venosa. Como otros antecedentes, presenta claustrofobia, insomnio de conciliación y trastornos de ansiedad. Entonces, la línea temporal de este paciente es un paciente que previo a 2019 no tenía ningún antecedente de importancia, no se conocía hipertenso tampoco, debuta con un ACV isquémico y a partir de ahí se diagnostica su hipertensión arterial. Por lo que refiere, después de que le dan el alta por ese ACV, su manejo de la presión arterial fue bueno, hasta que en ese mismo año le hacen la safenectomía por la insuficiencia venosa. Después de ese procedimiento, el paciente empieza con mal manejo de la presión arterial y se empieza a controlar por consultorios externos. Empiezan a progresar el esquema antihipertensivo, agregando cada vez más drogas hasta que llega a 5 drogas antihipertensivas sin poder controlar las cifras de presión arterial tanto en consultorio como en mediciones ambulatorias. Y es en este punto que con 5 drogas lo derivan a un especialista en hipertensión arterial. Este es el esquema antihipertensivo que el paciente tenía cuando es derivado del especialista. Estaba con amlodipina de 10 miligramos, valsartán de 320, hidroclorotiazida de 25, bisoprolol de 10 y eplerenona de 25. Sumada a esta medicación antihipertensiva, el paciente estaba recibiendo omeprazol, aspirina por el antecedente del ACV, ezetimibe por su dislipemia y clonazepam y citalopram por los antecedentes del trastorno de la ansiedad que tenía. Una vez con el especialista, lo que hace es empezar a buscar causas de hipertensión secundaria. Comienza con estudios de laboratorio, pide metanefrinas urinarias, catecolaminas y ácido dietilmantélico, que son todas normales. El perfil tiroideo, las serologías y la proteinuria también son todas normales. Y la renina, cortisol plasmático, aldosterona y el perfil férrico también. No presenta nada patológico. Progresan con otros estudios complementarios, se le realiza una ecocardiografía doble de arterias renales, en la que no se evidencia estenosis, y tampoco tiene trastornos del flujo hemodinámicamente significativos. Se hace una angiotomografía de las arterias renales, que son arterias normales sin signos de estenosis. Se le realiza un ecocardiograma, en el cual el ventrículo no presenta signos de hipertrofia, el ventrículo izquierdo y las funciones conservadas sin valvulopatías. Se realiza una polisomnografía, la cual es normal. Además se le realiza una cardiografía por impedancia, que lo que se ve es que tiene un índice cardíaco en el límite inferior, con índices de resistencia vasculares elevados, con alta resistencia vascular. Además, la especialista realiza pruebas para asegurarse de la adherencia del paciente a la medicación, con la escala de Morisky. El paciente suma 8 puntos sobre 8, que significa que el paciente es adherente a la medicación. Bien, estas son las imágenes del ecocardiograma que se realiza. Este es el más reciente. En la imagen izquierda tenemos un eje largo paraesternal izquierdo con Doppler color en el que no se observan valvulopatías y los diámetros aparentan conservados. A la derecha tenemos un eje corto a nivel de la válvula mitral. En esta imagen de la izquierda tenemos un 4 cámaras apical, en el que no se observan trastornos de la motilidad. También la función histórica aparece conservada, y los diámetros también están conservados. Y a la derecha, un 2 cámaras apical. Este es el informe del ecocardiograma.
que prácticamente es un ecocardiograma normal, con fe conservada, sin trastornos de la motilidad y con diámetros conservados, sin valvulopatías. Entonces, ¿qué hace el especialista? A través de los años va progresando el esquema antihipertensivo, va agregando drogas según las guías de hipertensión arterial resistente, rota lo que es la hidroclorotiazida por clortalidona, que es un fármaco de similar acción pero con una vida más larga, agrega perindopril, doxazosina, diltiazem, amiloride e hidralazina. Todos estos cambios los fue haciendo con controles tanto en consultorio como por ambulatorio, y el paciente nunca llega a los objetivos terapéuticos. Además, la especialista lo que hace es cambiar el horario en el que va tomando la medicación, es decir, realizar cronoterapia. Cada vez que hacía un cambio hacía controles también por ambulatorio con mapa, y el paciente nunca llega a los objetivos terapéuticos. Entonces, en este punto tenemos un paciente que ya tiene más de 5 drogas antihipertensivas, todas en lo que es la última guía, digamos, de manejo de hipertensión refractaria, con todos los estudios de hipertensión descartando hipertensión secundaria que son normales. Entonces, llegamos a este punto. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos sin herramientas o existe alguna alternativa terapéutica? ¿Alguien que pediría algún estudio nuevo, agregaría más medicación antihipertensiva? No escuché bien, si vas a corroborar aumentado, estaba. ¿Tienes sobrepeso? No le digo consultarlo si ronca, polisomnografía. No, polisomnografía se realizó de que es normal. Una cosa me llamó la atención, cortisol plasmático, dice, pero no hay que pedir cortisol urinario. Claro. En esos casos, 24 horas. Sí, dentro de esos estudios lo solicitaron también, y lo que tenemos es que todos los estudios son normales. Sí. No, yo para comentarte, y lo otro, muy bueno me pareció lo de la cardioimpedancia, que hay que pedirse en estos casos, y fíjate que tenía el índice cardíaco con el límite inferior, que a veces eso puede ser por el beta bloqueante, y después le agrega también diltiazem, con lo cual quizás el índice cardíaco termine bajando más incluso, si la volvía a medir después con el diltiazem el bisoprolol. Y sí tenía mucha carga vascular, con lo cual sí necesitaba más vasodilatadores, por eso no son más vasodilatadores. Pero bueno, me parece interesante eso. Así que la polisonda negativa. La polisonda negativa. Otra cosa que también no debería tener el hijo un poco más de hipertrofia, sino de hipertensa de larga data. Sí, como respuesta seguramente es lo habitual de ver, ¿no? Pero el único decía que hipertensión y el segundo decía que no. Claro, no, los ecos que se fue haciendo eran todos normales. Pulso normal, ningún signo de sospecha de coartación, nada. Para nada. Todas las angiografías normales. ¿No? Muchas veces son hipertensos, o sea, definidos hipertensos, pero ya no con valores tan altos. Que sé que valores manejados en el paciente, pero pasen para permanecer en 150 histórica de las drogas, nada. No necesariamente porque ya las tratarios que va a tener 200 históricos. Claro. No sé qué valores manejaba y también la frecuencia, porque bueno, que decía. Sí, la frecuencia estaba controlada porque usaba beta-bloqueantes prácticamente desde No, el principio. eso, a veces la distante la tenés porque estaba siempre que sean. No, el paciente, lamentablemente tenemos los informes de los Holter y de los mapas que le iban haciendo, pero lo que nos refieren es que siempre estuvo entre 60 y 70 la frecuencia cardíaca y la presión arterial siempre entre 150 y 160, sin importar la cantidad de drogas y los cambios que se iban haciendo en el horario de la administración. Segunda pregunta, y fuera de lo que es el tratamiento farmacológico, el tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial estaba bien manejado. Estaba bien manejado, sí, se aseguró primero de que el paciente sea adherente a la medicación y los cambios en el estilo de vida, que fue la dieta la fue mejorando. Tomaba agua, tenía sal, hacía actividad física, control del estrés, todo eso. Preguntamos acá, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Una pregunta, ¿el paciente, el laboratorio se lo hizo bajo qué tratamiento farmacológico? Al principio, digamos, el que tiene todos los estudios normales es cuando tenía 5 drogas, y después se lo volvieron a repetir cuando ya estaba con este esquema completo, cuando llega este. Perdón, no se escuchó, perdón, ¿me podrías repetir porque no se escuchó?
El primer laboratorio se lo realiza el especialista cuando lo recibe con las 5 drogas, y después se lo vuelve a repetir cuando completa el esquema antihipertensivo máximo, que es el que mostré en la diapositiva anterior. Y todos los... ¿Y se le hizo un mapa? Sí, tiene varios mapas que no tenemos, pero... Perdón, chicos, se escucha mucho el ruido de atrás. ¿Podrías repetir? Sí, no tenemos los informes de los mapas, pero se los iba repitiendo cada vez que hacía cambios en la medicación, y después cuando cambiaba también el horario en el que las administraba, y el paciente nunca llegaba a los valores. Sí. Como terapia alternativa, que bastante polémica los resultados, la denervación renal también es una opción, pero bueno, no sé cómo sigue el caso, no sé si hay algo más. Sí. ¿Y qué tensión arterial media manejaba con todo? Y aproximadamente estaba siempre entre 150 y 160. Esa era su presión sistólica. Y la diastólica siempre estaba entre 5 y 90. No bajaba de eso. Sí, tú. Y la pregunta ahí de lo que iba Juli, ¿viste? El primer, pues yo también me quedé pensando lo mismo. El laboratorio que se hizo con las 5 drogas, ¿tenía IECA o ARA2 o no? Sí, en ese momento. Tenía valsartán. No sé si se llega, capaz que no tenemos el dato ese, pero se sabe si se suspendió o no se suspendió, más que nada por la aldosterona, digamos, para ver si realmente estaban los valores, o sea, dentro del límite normal o estaba todo pseudo normal en base al tratamiento. Claro, lo que me olvidé de comentar, digamos, en un principio cuando recibe el paciente tenía un índice aumentado y le hace un washout de las drogas y repite los estudios y ahí dan normales. Ah, perfecto. Estaba con esa medicación cuando realiza el laboratorio. Bien. Bueno, pero ahí si yo pienso, digamos, que tienen valores aumentados, digamos, con la droga, no sé si entendí bien, valores aumentados y con la droga valores normales, ¿o no? No, al revés, al revés. Al revés, perfecto. Sí, sí. ¿En estos casos hay que medir la retina también? ¿Cómo? ¿Es necesario medir la retina también? ¿Plasmática? Sí, la actividad venía plasmática. Esto que dice el laboratorio especial, cuando uno pide, siempre trata de ser dirigido de acuerdo a la clínica paciente, no es que uno larga el perdigonazo. A veces cuando no encuentras nada, largas todo. Todo lo que tenés que pedir, profesor libre, vanillimonel, lo que quieras. Pero no todos los laboratorios lo hacen bien, porque hay que hacerlo sentado, con un reposo de 30 minutos previo, porque tenés que indicar eso. Que tienes que suspender las drogas, como decían recién el chico. Eso hay que hacer mucho hincapié, si no los resultados no son fidedignos. Bueno. Entonces al paciente lo presentan en un ateneo clínico entre especialistas de hipertensión arterial. Se considera que este paciente es candidato para realizarse una ablación y se decide la denervación de las arterias renales. Entonces, en este punto, el paciente se interna para realizarse el procedimiento. Al examen físico, como único dato positivo, era su presión arterial, que estaba a 160-80, con una frecuencia cardíaca de 80, y el resto sin particularidades. La radiografía del tórax no presenta tampoco particularidades. El índice cardíaco aparenta conservado. Este es el electrocardiograma de ingreso, que presentaba ritmo sinusal, con una frecuencia aproximadamente 75, 65. El eje estaba conservado, no presenta signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y el laboratorio de ingreso, que tampoco presenta valores patológicos. Pregunta, ¿cómo es que llegan a ese tratamiento? Una vez que llega con todas esas drogas y el paciente sigue sin controlar la presión, lo presentan en un ateneo entre especialistas de hipertensión arterial y definen que es candidato para realizarse la ablación. Sí, pero ¿cuál sería el fundamento? El fundamento de... Claro, ¿por qué eligen ese tratamiento? O sea, ¿cuál sería el fundamento fisiopatológico para poder realizarlo? Prácticamente porque consideran que tenía las resistencias vasculares aumentadas, lo han considerado como aumento también de la actividad simpática y consideraron que sería un buen candidato para realizar una ablación de las arterias renales.
Bueno, Julia, muchas veces si el paciente resiste al tratamiento, me parece que indefectiblemente tenés que ir rotando, no sé, una especialidad, va rotando en medicación, intentando ver si el paciente en algún momento responde. Imagino que llegar a la clortalidona habrá sido ese razonamiento, supongo. Claro, parece que están llegando a una alternativa terapéutica, pero no le queda otra. Usaron las medicaciones y tienen esa herramienta terapéutica, no por otra cosa. No sé si hay algún oficio patológico que te explique eso. Bueno, una vez internado, el paciente se realiza el procedimiento. Acá tenemos imágenes, tenemos las dos arterias renales, porque se hizo bilateral. Como dato podemos ver que es una arteria renal multilobulada, con muchas ramas, lo que significa que el procedimiento se realiza con un catéter que hace ablación y va como quemando de alguna manera los nervios renales que están alrededor de las arterias. Se hace desde distal hasta proximal. En estas dos imágenes podemos ver cómo el catéter está en la parte más distal de la arteria renal. Y de distal a proximal se van quemando los distintos segmentos de las arterias. Una vez finalizado el procedimiento, se hace una angiografía para asegurarse de que no haya quedado una estenosis de las arterias. Como después están conservadas. Y después del procedimiento, el paciente evoluciona favorablemente. Durante su internación en unidad coronaria, la observación después del procedimiento evoluciona con episodios de hipotensión arterial sintomática, que respondía a expansión de volúmenes de Trendelenburg. Esto lo hizo una sola vez y después de eso, por este motivo, se le suspendieron las drogas antihipertensivas que tenía. Después, durante los 2 o 3 días que estuvo en observación, el paciente evolucionó con y se decidió darle el alta con aspirina y clorpromazol como antiagregantes para el daño que se pudo haber causado a la vasculatura renal. Y continuado con escitalopram y clonazepam. ¿El procedimiento se hace de manera bilateral en el mismo momento? Sí. En la misma intervención lo realizan las dos arterias renales. Y eso te te referís así como son que las arterias renales A través de ablación por radiofrecuencia o ultrasonido. En este caso fue por ablación. ¿En la misma intervención se encontró la presión, me dijiste? En el caso de este paciente, después del procedimiento evolucionó con hipotensión arterial, que respondió a expansiones. Y después, durante la observación, tenía la presión controlada por lo que se le fue suspendiendo la medicación. O sea, es casi automático la Prácticamente. respuesta. Sí, sí. ¿Y quién hace estos procedimientos? Muy bien. ¿Se hicieron ustedes ya en algunos casos? Nosotros hicimos uno, ahora tengo que ir a buscarlo, pero creo que hicimos uno. Bueno, no había mucho porque el catéter es carísimo. Sé que se hacía mucho en Uruguay y en Chile, pero acá en Argentina no debe haber más de 5. ¿Este caso dónde lo hicieron? En otro centro. No. Sí, es con calor siempre. El catéter, por lo menos, el Medtronic es con calor, que dan de 40, 50 minutos, algo así, para que más la presión. Y lo ideal es llegar hasta lo más cerca del riñón en sí, que es donde más está la ecuación está más en el. No sé, sí, en la entrada. ¿Y cómo lo hacen? ¿Se apoyan en la pared y van? Es un catéter espiralado que se va a apoyar en la pared, por eso tenés que ir haciendo de 40 50 cosas. Entonces, eso llega a su tiempo. Después el otro mecanismo es un balón que se abre, que se expande y que alrededor del balón también tiene posibilidad de que calienta y va calentando todo el sistema. Y si es aspirina por hidrocloruro es por eso, porque tiene alta chance si estás presionando el endotelio, te estás haciendo para que no haya estenosis, que es la complicación más grave, pero es menos del 0,5%. Entonces, Sí, eso de quitar trombosis por calor, no.
Era 40, 50 grados. Eran 40, 50, sí, pero no son grados, no, claro. No me acuerdo cuál medida era. Era más o menos, pero bueno, no era grados. Puede ser, Una parece. violación hace Sí, creo que 40, 50 grados. Sí, pero más focal, más. Y esto es focal. Bueno, es milionado, pero fíjate el catéter. Si le mostrás el catéter, Sí, ahora ahora usa como la si vos mostrás el catéter y la imagen, fíjate que tiene como 4 puntitos. Sí, sí, y cuando te cobran con el palito, cuando te en el momento que te Siempre, pero eso por siempre. O sea, todos los puntitos esos son los que tiran el calor. Son los que- No, para mí. Bueno, él tuvo una severa, así que. Bien. Bueno, y el paciente es dado de alta y continúa los controles con su especialista en hipertensión de cabecera. Parece que fue este episodio de las humanas de medicación anticonceptiva, episodio de hipotensión. Al alta se fue con esta medicación y la indicación era que por control por en consultorios la vayan titulando de vuelta. El tema es que también tenés que realmente saber un mapa previo, porque si no lo sabés, si realmente es efectivo o no. Porque no tengo entendido, baja menos de 10 milímetros de mercurio Sí, sí. por mapa, la ablación. Entonces, para decir si fue efectivo o no, tenés que mostrar un mapa previo para verlo después. Porque se calcula la presión en 15 milímetros de mercurio en el consultorio y un 8 y un 10% en el mapa. El millón de arterias sintónicas. Tiene que haber mostrado un mapa por lo menos previo. Y en los controles domiciliarios en su casa, ¿qué valores manejaba? Manejaba siempre entre 160 150 de sistólica y una diastólica entre. Porque el mapa tenía más, digamos, no sé, por eso capaz que el paciente se pone nervioso el día que tiene el mapa, que acá a 30 minutos le están tomando la presión, ¿no? No, por eso. ¿Por qué? Porque cuando ingresó, me acuerdo que ingresó en ordentencio. Y era raro, a ver, el paciente ingresó en ordentencio a un coronario. Posterior a la ablación. No, previo a la relación. Previo a la relación ingresa en ordentencio. Entonces, capaz que, ¿me entendés? Los valores de los mapas, el paciente está nervioso, no sé. Por eso preguntaba al domiciliario cuánto. Pero con tanta medicación encima, Claro. ¿no? No sé. Venía con, cuando empezó unidad coronario, venía con 5, con clorfenadona. Con 7 medicaciones. 7 drogas, digamos. 7 drogas. Pero si droga 110 histórica. No, y lo raro es que apenas le hicieron la ablación, tuvieron que sacarle toda la medicación porque se fue para el lado de la Le hipotensión. sacas todo y queda. No, Yo creo que en estos casos le tengo que dar a la derecha a los que lo estudiaron, los especialistas de hipertensión, y ya no buscar el signo, sino no solo la descripción, pero seguramente el tipo era un refractario, porque vemos todas las pruebas que tenía, yo no vi los mapas al principio, pero bueno, no cierra eso de que llegó en esa presión. Bueno, siguiendo con la revisión bibliográfica, rápidamente vamos a definir lo que es la hipertensión resistente, que es la presión arterial persistentemente elevada, a pesar del uso consecutivo de 3 drogas, y entre ellas tiene que incluirse un diurético. La hipertensión refractaria es presión más de 140, a pesar de 5 o más fármacos, esto incluyendo un diurético de larga duración como la clortalidona, y un antagonista de los mineraloreceptores. Todo esto descartando causas secundarias, ya sea por medicamentos, otras causas de hipertensión secundaria o hipervolemia. En contraste con nuestro paciente, en un principio tenía hipertensión resistente porque estaba con estas drogas, amlodipina, valsartán, eplerenona, bisoprolol e hidrocloro, que eran las que se mencionan en la definición, y antes de realizarse el procedimiento presentaba hipertensión refractaria porque ya estaba con 7 drogas prácticamente, y entre ellas la clortalidona y el amiloride, que son también los que nombra la definición. En cuanto a la terapia farmacológica de la hipertensión, bueno, tenemos las drogas clásicas para el tratamiento de la hipertensión, que son los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, los antagonistas cálcicos y diuréticos. En segunda línea se utilizan betabloqueantes y antagonistas cálcicos, y lo que nos compete a nosotros es para la hipertensión refractaria son estas últimas drogas, que son los antagonistas del receptor mineralocorticoide, que es en realidad la droga que tiene más eficacia como cuarta droga para manejar la hipertensión arterial, y a partir de ahí se pueden ir utilizando otras familias
familias de drogas como los diuréticos de asa, los alfa bloqueantes, drogas de acción central y los vasodilatadores de acción directa. Acá en esta diapositiva tenemos de las distintas familias de drogas que nombré antes, las que están disponibles acá en Argentina con sus distintas dosis. Generalmente lo que se hace es, como cuarta droga, empezar con un antagonista de la aldosterona y a partir de ahí ir titulando de acuerdo a cada paciente y agregando otras familias. Como terapias no farmacológicas, una vez descartado o sea, completado el esquema de medicamentos y el paciente no controla, tenemos por un lado la cronoterapia, que consiste en cambiar el horario en que se toma la medicación. Generalmente se cambia de la mañana a la noche. En este paciente se realizó esto y aún así no controlaba la presión arterial. Tenemos también el tratamiento mediante dispositivos. Básicamente se utilizan distintos dispositivos que estimulan, dependiendo de cuál se use, distintos nervios del cuerpo para, digamos, cortar lo que es el estímulo simpático. El que tiene más evidencia es el estímulo de los receptores carotídeos, que se implantan dispositivos alrededor de las carótidas y mediante un dispositivo inalámbrico se realiza la estimulación. Y por último, el que tiene más evidencia y más estudios es la denervación renal, que es la que vamos a comentar ahora. ¿Cuál es la lógica de realizar la ablación renal o por qué se realiza? Básicamente, fisiopatológicamente, el riñón recibe desde el cerebro, por los nervios eferentes, recibe estímulos simpáticos. Estos estímulos lo que hacen es aumentar la secreción de renina, aumentar la retención de sodio, y de esta manera aumentan la presión arterial. A su vez, el riñón, a través de las arterias aferentes, manda estas señales de vuelta al cerebro y se produce un circuito de retroalimentación que perpetúa todo este proceso. Entonces, rápidamente, ¿en qué pacientes consideraríamos hacer una ablación renal? En pacientes que tienen hipertensión mal controlada, que tienen mapas que son patológicos. Una vez que se compruebe, se asegure que el paciente tiene adherencia al tratamiento, se descarten causas secundarias y se estime el riesgo cardiovascular, se tiene que optimizar el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico, y si aún así no controla la presión, se discute el caso con un equipo multidisciplinario y se define si el paciente es candidato para realizarse la denervación renal. ¿En qué consiste entonces la denervación renal? Se utilizan técnicas de cateterismo para ablacionar partes específicas de los nervios renales y así interrumpir los estímulos simpáticos principalmente. Esto se realiza con un catéter especial, como el que se ve en ese video, que tiene distintas partes que van largando ya sea radiofrecuencia o ultrasonido para quemar estos nervios y así cortar la conducción de los mismos. Acá en esta foto podemos ver los distintos dispositivos que hay. El que se utilizó en este caso es el Simplicity, que es el de este video, que tiene es el espiralado, pero después existen estos, por ejemplo, que es como un balón inflado que tiene los catéteres en cada punta. Son todos distintos modelos que van evolucionando a lo largo de los años. Y con respecto a la evidencia que hay sobre este procedimiento, hay varios estudios. Los primeros fueron los Simplicity, que se vio que la ablación renal sí disminuía la presión arterial, pero fueron estudios que no estaban tan bien diseñados. Entonces empezaron a realizar otros, principalmente el Spiral y el Radiance, que es el que voy a hablar, que son los últimos estudios que se hicieron. Este del Radiance fue un estudio randomizado, multicéntrico, simple ciego y que se controlaba con simulacro, que significa que los pacientes que eran seleccionados le hacían un procedimiento simulado o les realizaban la ablación. Esto incluía pacientes que eran hipertensos sistodiastólicos entre 18 y 75 años, que tenían una presión arterial ambulatoria entre 135 y 170. 75 de diastólica y 105 de diastólica.
después de 4 semanas de haberle suspendido el tratamiento antihipertensivo. Y este tratamiento que tenían previamente solo podía ser hasta 2 drogas. Entonces, a estos pacientes que seleccionaron solamente cumplían los criterios 146, entonces se los asignó aleatoriamente, 1 a 1, a denervación renal o al procedimiento simulado. Entonces los pacientes principalmente eran de sexo masculino, presentaban una presión sistólica entre 140 148 de promedio y una diastólica entre 90 y 98. Estaban la gran mayoría utilizando 2 drogas y prácticamente todos estaban con un diurético y con un bloqueante cálcico. Lo que se vio en este estudio es que la presión ambulatoria disminuyó en promedio entre 8,5 y 2 mililitros de mercurio a favor de la denervación renal, comparado con lo que se realizaba en el procedimiento simulado, y la presión que se controlaba por mapa de 24 horas también presentaba disminución de la presión a favor de los pacientes que recibieron la denervación renal. El año pasado se realizó, este es el último estudio que salió, que es el Radiance Trio, que también es un estudio randomizado, multicéntrico y simple ciego, controlado por simulacro, incluía pacientes entre 18 y 75 años con presión en consultorio de 140 a 90, a pesar de recibir 3 drogas antihipertensivas. Y entre esas 3 drogas tenía que estar sí o sí un diurético. Entonces, a estos pacientes lo que se hacía es, se le cambiaba la medicación y durante 4 semanas se le daba una pastilla única, un combinado de 3 drogas, que incluía un bloqueante cálcico, un diurético tiazídico y un ARA2. Y si después de las 4 semanas los pacientes persistían con presión alta por encima de 135-85 en controles domiciliarios, en consultorio, se los asignaba 1 a 1 para denervación renal y procedimiento simulado. Similar al estudio anterior, eran pacientes en mayoría masculinos, que manejaban presiones un poco más altas, promedio entre 160 y 170 de sistólica, y en promedio de 100 de diastólica. La mayoría estaba con 3 medicaciones, entre ellas un bloqueante del sistema renina-angiotensina, un diurético y un bloqueante cálcico. Las drogas más utilizadas eran el valsartán, la amlodipina y la hidroclorotiazida. Los resultados también dieron a favor de la denervación renal. Se vio que durante el día en promedio bajaba 8 milímetros de mercurio la presión sistólica, y el control durante la noche también bajaba promedio 8, y esto a favor de la denervación renal. Entonces, como conclusiones, podemos decir que la denervación renal es un nuevo método para abordar el tratamiento de hipertensión refractaria. La intervención es también un tratamiento prometedor para pacientes que presentan hipertensión menos grave, como se vio en el H solo, en el Radiance solo, y también en pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal por el mecanismo, digamos, fisiopatológico que trata este procedimiento. Y en nuestro país, según las guías, es todavía indicación 2B. Esto se basa en los últimos estudios, principalmente el Spiral y el Radiance, que son los que nombré. El último que salió, el Radiance Trio, que salió el año pasado, muestra resultados prometedores, pero todavía queda esperar los resultados de nuevos estudios que nos den más información sobre la eficacia de este procedimiento. Bueno,